El doctor Mateo Vázquez observaba por la ventana de su laboratorio mientras las nubes tóxicas se arremolinaban 300 metros más abajo, pintando el horizonte con tonos verdosos que prometían muerte instantánea. Había pasado 15 años en Nueva Esperanza, una de las 7 ciudades flotantes que orbitaban perpetuamente sobre la superficie envenenada de Kepler 442c. Y cada día se preguntaba si realmente habían encontrado un nuevo hogar o simplemente una prisión suspendida en el aire. El planeta había sido promocionado como la salvación de la humanidad. Después de décadas de deterioro ambiental en la Tierra, las primeras sondas enviadas a Kepler 442c mostraron un mundo aparentemente habitable, atmósfera densa, temperatura estable, indicios de agua. Lo que las máquinas no detectaron fue la verdadera naturaleza de esa atmósfera. Los primeros colonos lo descubrieron de la manera más brutal posible. Cualquier material orgánico que tocara la superficie se disolvía en cuestión de segundos, y el metal más resistente se corroía como papel mojado bajo la lluvia ácida constante. La solución había sido ingeniosa y desesperada a la vez. Enormes plataformas antigravitatorias, cada una del tamaño de una ciudad pequeña, fueron construidas para flotar permanentemente en la estratosfera superior, donde el aire era respirable y la radiación solar aún llegaba filtrada. 7 ciudades para 200.000 colonos, suspendidas como islas celestiales en un océano de veneno. Mateo había llegado como parte del segundo contingente, trayendo consigo a su esposa Elena y su hijo de 8 años, Diego. Elena trabajaba en los sistemas de reciclaje de aire, un trabajo crucial que la mantenía en contacto directo con los filtros que separaban la vida de la muerte. Diego asistía a la escuela flotante, donde los niños aprendían que el suelo era lava de verdad y que jamás, bajo ninguna circunstancia, debían acercarse a los bordes de la plataforma. Pero últimamente, algo había cambiado en 1900. Nueva Esperanza. Los rumores circulaban en susurros por los pasillos metálicos. Familias enteras que desaparecían durante la noche, dejando atrás apartamentos intactos y comidas a medio terminar. Los guardias de seguridad insistían que se trataba de traslados voluntarios a otras ciudades, pero Mateo había revisado los manifiestos de transporte. No había registros de ningún traslado. La primera vez que Mateo notó algo extraño fue durante una de sus revisiones rutinarias de los sensores atmosféricos. Los datos mostraban fluctuaciones imposibles en la composición química de las nubes tóxicas. Era como si algo estuviera respirando allá abajo. Cuando llevó sus hallazgos al Consejo de Administración, el doctor Hernández, director de la ciudad, lo despidió con una sonrisa condescendiente. «Mateo, llevas demasiado tiempo mirando números. Lo que necesitas son unas vacaciones», le dijo, palmeando su hombro con una familiaridad que no sentía sincera. «Tal vez un traslado temporal a Ciudad Esperanza Beta. Tengo entendido que el clima allá es más estable». Esa noche Mateo no pudo dormir. Se levantó silenciosamente para no despertar a Elena y se dirigió a su estudio. Encendió su computadora personal y comenzó a revisar todos los datos atmosféricos de los últimos 6 meses. Lo que encontró lo dejó helado. Las fluctuaciones no eran aleatorias. Seguían un patrón, como ondas que se propagaban desde el centro del continente hacia las costas, subiendo lentamente por las capas atmosféricas. Y cada vez que una onda alcanzaba la altura de las ciudades flotantes, alguien desaparecía. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. Elena apareció en bata, con el cabello revuelto y expresión preocupada. «¿No puedes dormir?», le preguntó, acercándose para ver la pantalla. Sus ojos se agrandaron al ver los gráficos.
Como técnica en sistemas de aire, reconoció inmediatamente las implicaciones. Mateo, esto significa que algo allá abajo está vivo, completó él. Algo lo suficientemente grande como para alterar la química atmosférica de todo un planeta. Elena se sentó pesadamente en la silla junto a él. Durante años había estado monitoreando los filtros de aire, notando pequeñas anomalías que había atribuido a fallos del equipo. Pero ahora, viendo los datos de Mateo, todo cobraba sentido. Los filtros han estado capturando algo más que toxinas, murmuró. Hay filamentos orgánicos, estructuras que parecen neurales. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que me estaba volviendo loca, porque cada vez que reportaba estas anomalías me decían que era normal, que eran solo residuos de la descomposición vegetal en la superficie. Mateo tomó las manos de su esposa. Estaban temblando. Elena, creo que el planeta no está muerto. Creo que es un organismo vivo y nosotros somos como parásitos flotando en su atmósfera. Los siguientes días, Mateo y Elena trabajaron en secreto, recopilando más evidencia. Descubrieron que las desapariciones coincidían exactamente con los picos de actividad neuronal en los filamentos atmosféricos. Era como si el planeta estuviera identificando y eliminando selectivamente a ciertos colonos. Pero, ¿cuál era el criterio? ¿Por qué algunas personas y no otras? La respuesta llegó de forma inesperada cuando Diego regresó de la escuela con una historia perturbadora. Su maestro, el señor Carrera, había desaparecido durante la clase. Un momento estaba escribiendo en la pizarra. Al siguiente, simplemente ya no estaba. Los niños dijeron que habían visto una sombra moverse por el suelo, como si algo hubiera emergido de las rejillas de ventilación para llevárselo. «Papá», dijo Diego con voz pequeña, «algunos niños dicen que los que desaparecen son los que tienen pesadillas». Mateo sintió que el mundo se tambalearía a su alrededor. Elena lo miró con horror creciente. «Los filtros neurales», susurró Elena. «El planeta está leyendo nuestras ondas cerebrales a través de los sistemas de reciclaje de aire». El plan comenzó a revelarse con claridad terrible. El planeta no era simplemente hostil, era inteligente. Había desarrollado una forma de acceder a las mentes de los colonos a través de los mismos sistemas que los mantenían vivos, y estaba eliminando a aquellos cuyas mentes mostraban signos de resistencia, de sospecha, de pesadillas sobre la verdadera naturaleza de su situación. Esa noche, Mateo soñó que caía. En su pesadilla, las plataformas antigravitatorias fallaban una por una, y las ciudades flotantes descendían lentamente hacia las nubes venenosas. Pero lo más aterrador no era la caída, era la sensación de que algo desde abajo los estaba tirando hacia sí, como un niño recolectando juguetes. Despertó empapado en sudor y encontró a Elena ya levantada, empacando una mochila con suministros. «Tenemos que irnos», le dijo sin levantar la vista. «Esta noche. El filtro de nuestro sector ha estado emitiendo frecuencias extrañas durante las últimas horas. Creo que el planeta nos ha identificado». «¿Irnos? ¿A dónde?» «A los niveles inferiores. Nadie va ahí porque se supone que están abandonados, pero he estado revisando los planos originales de la ciudad. Hay secciones enteras que nunca se habitaron, justo en el límite inferior de la plataforma. Elena, eso está demasiado cerca de las nubes tóxicas. Moriríamos en cuestión de horas. O descubriríamos la verdad». Elena tenía razón. Si el planeta realmente estaba consciente, si realmente estaba eliminando a los colonos que representaban una amenaza, entonces acercarse a su dominio podría ser la única forma de entender sus intenciones reales. Despertaron a Diego,
y le dijeron que iban a jugar un juego de exploración. El niño, acostumbrado a las aventuras imaginarias en una ciudad donde no había verdaderos peligros aparentes, aceptó con entusiasmo. Los pasillos de mantenimiento en los niveles inferiores estaban cubiertos de una fina capa de condensación que brillaba con un fulgor verdoso. Elena llevaba un detector de atmósfera portátil que emitía pitidos constantes, confirmando que el aire era tóxico pero no inmediatamente letal. Los trajes de supervivencia nos darán unas 6 horas, murmuró Elena a través del intercomunicador del casco. Espero que sea suficiente. Mientras descendían por escaleras de emergencia que nadie había usado en años, Mateo notó algo extraño en las paredes metálicas. Había patrones de corrosión que parecían demasiado regulares, demasiado orgánicos, como venas. Elena, mira esto. Ella dirigió su linterna hacia donde él señalaba. Los patrones de corrosión se extendían por toda la sección inferior de la plataforma, formando una red compleja que pulsaba ligeramente con una bioluminiscencia casi imperceptible. Es una interfaz neuronal, susurró Elena. El planeta se ha conectado físicamente a nuestras ciudades. Diego, que había estado siguiéndolos en silencio, de repente se detuvo y señaló hacia abajo. Miren, hay luces allá abajo. Efectivamente, más allá del borde inferior de la plataforma, en medio de las nubes tóxicas, había destellos de luz que se movían en patrones complejos. No era la iluminación caótica de una tormenta eléctrica, sino algo mucho más deliberado, casi como un lenguaje. Mateo se acercó al borde, sujetándose de una barandilla corroída, y activó los visores de aumento en su casco. Lo que vio lo dejó sin aliento. Enormes estructuras flotaban en las nubes venenosas, construcciones que parecían ser parte nave espacial, parte organismo vivo. Tenían la forma de medusas gigantescas, con tentáculos que se extendían por kilómetros, conectando una estructura con otra en una red vasta que se perdía en el horizonte. «Dios mío», murmuró Elena, que había activado sus propios visores. «Hay toda una civilización allá abajo». Los destellos de luz se intensificaron, como si las criaturas hubieran notado su presencia. Y entonces, para horror de la familia, una de las estructuras más pequeñas comenzó a ascender lentamente hacia su posición. «Tenemos que volver», dijo Mateo, pero Elena lo detuvo. «Espera, mira los patrones de luz». Los destellos habían cambiado, volviéndose más lentos, más rítmicos. Era claramente un intento de comunicación. Elena comenzó a parpadear su linterna en respuesta, siguiendo el mismo patrón. La reacción fue inmediata. La estructura ascendente se detuvo, y los destellos se volvieron más complejos, más urgentes. «Están tratando de decirnos algo», murmuró Elena. Durante los siguientes minutos, madre e hijo extraterrestre mantuvieron una conversación primitiva pero efectiva a través de patrones de luz. Gradualmente, comenzó a emerger un mensaje coherente. La especie que habitaba las nubes tóxicas había estado en el planeta mucho antes de la llegada de los humanos. Eran seres altamente evolucionados que habían desarrollado una simbiosis perfecta con el ecosistema planetario. La atmósfera tóxica era en realidad su entorno natural y la había modificado durante milenios para que fuera perfecta para su forma de vida. Los humanos, al llegar e instalar ciudades flotantes, habían interrumpido procesos ecológicos cruciales. Los sistemas de filtrado de aire estaban literalmente aspirando partes esenciales del metabolismo planetario. Era como si alguien hubiera instalado aspiradoras gigantes en los pulmones de una persona. Pero los seres no eran malvados. Las desapariciones no eran eliminaciones, sino rescates.
Habían estado llevando a los colonos más sensibles, aquellos que mostraban signos de comprender la verdadera situación, a refugios seguros en las profundidades de las nubes, donde habían desarrollado tecnología para permitir que los humanos sobrevivieran en su ambiente. «Nos están invitando a bajar», tradujo Elena con voz llena de asombro. «Quieren mostrarnos algo». «Elena, es demasiado peligroso. Los trajes solo tienen unas horas más de oxígeno». «Mateo, si tienen razón, si realmente han estado salvando gente, entonces tal vez nuestros trajes no sean necesarios allá abajo. Tal vez hayan desarrollado una forma de que podamos respirar». La estructura ascendente se había acercado lo suficiente para que pudieran ver detalles de su construcción. Era hermosa de una forma alien, con superficies que cambiaban de color y forma como si estuvieran vivas. Una abertura se formó en su lateral, revelando un interior iluminado con la misma bioluminiscencia que habían visto en los patrones de corrosión. Diego, con la curiosidad sin límites de un niño de 8 años, fue el primero en tomar la decisión. «Quiero ir», anunció caminando hacia el borde de la plataforma. «¡Diego, no!», gritaron sus padres al unísono, pero ya era demasiado tarde. Una extensión tentacular de la estructura alien se había extendido, formando un puente sólido entre la plataforma y la nave. El niño corrió por el puente sin vacilar. Sus padres lo siguieron, más por desesperación que por valor. El interior de la estructura era como estar dentro de un organismo vivo, pero no de forma perturbadora, sino reconfortante. Las paredes pulsaban suavemente y el aire tenía una calidad diferente, más rico, más vivo que el ambiente reciclado de las ciudades flotantes. Para sorpresa de Mateo, pudo respirar sin problemas cuando se quitó el casco. El ambiente no solo era respirable, sino extraordinariamente limpio y energizante. Una figura se acercó a ellos desde las profundidades de la estructura. Era humana, pero había algo diferente en ella, como si hubiera sido mejorada de alguna forma sutil. Era una mujer de mediana edad que Mateo reconoció inmediatamente. «Doctora Méndez», preguntó incrédulo, «pero usted desapareció hace 6 meses». La doctora Méndez sonrió y sus ojos tenían un brillo que no recordaba de antes. «No desaparecí, Mateo. Desperté». Durante las siguientes horas, la doctora Méndez les mostró una realidad que transformó completamente su comprensión del planeta y su lugar en él. Los seres que habitaban las nubes no eran simplemente una especie inteligente, eran parte integral de un superorganismo planetario que había estado desarrollándose durante millones de años. El planeta mismo era consciente, pero no en el sentido hostil que habían imaginado. Era más como un ecosistema sensible que había aprendido a autorregularse. La llegada de los humanos había sido inicialmente perturbadora, pero la inteligencia planetaria había decidido intentar una integración en lugar de un rechazo. Los que fueron seleccionados para desaparecer, explicó la doctora Méndez, eran aquellos cuyas mentes mostraban mayor capacidad de adaptación, mayor apertura a una nueva forma de existencia. Los llevó a una cámara de observación donde pudieron ver la verdadera extensión de la civilización subterránea. Miles de estructuras orgánicas flotaban en las nubes, conectadas por redes neurales que se extendían por todo el planeta. Y en muchas de ellas vivían humanos que habían sido rescatados, trabajando junto con los seres nativos en proyectos que iban más allá de la comprensión inmediata. «Están terraformando», murmuró Elena, comprendiendo de repente. «Están modificando el planeta para que puedan coexistir ambas especies». «Exactamente, pero el proceso toma tiempo. Y mientras tanto, necesitábamos proteger a aquellos humanos que podrían ser parte de la solución en lugar del problema».
Diego, que había estado explorando con la confianza de un niño que había encontrado el patio de juegos más increíble del universo, regresó corriendo con noticias emocionantes. «Mamá, papá, hay otros niños aquí y me enseñaron a hablar con las luces». Efectivamente, había desarrollado una forma rudimentaria de comunicarse con la bioluminiscencia ambiental, haciendo que patrones de colores aparecieran y desaparecieran con solo concentrarse. «Los niños se adaptan más rápido», explicó la doctora Méndez. «En una generación o dos, la diferencia entre humano y nativo será académica». Pero mientras exploraban esta nueva realidad, en la superficie, las ciudades flotantes enfrentaban una crisis. Nueva Esperanza había comenzado a perder altitud de forma constante. Los sistemas antigravitatorios estaban fallando y nadie sabía por qué. El doctor Hernández, director de la ciudad, estaba en pánico. Los técnicos reportaban que las plataformas de sustentación estaban siendo corroídas desde abajo, como si algo las estuviera literalmente digiriendo. Había ordenado evacuaciones de emergencia a las otras ciudades, pero el transporte era limitado, y pronto se hizo evidente que no habría espacio para todos. «Necesitamos encontrar a esos científicos desaparecidos», murmuró a su asistente. «Vázquez y su esposa eran nuestros mejores expertos en sistemas atmosféricos. Sin ellos, no tenemos forma de entender qué está pasando». Lo que el doctor Hernández no sabía era que el fallo de los sistemas no era un accidente, era una invitación. En las profundidades de las nubes, Mateo, Elena y Diego estaban aprendiendo que el planeta había tomado una decisión. Las ciudades flotantes habían sido toleradas durante años como un experimento, pero ahora era tiempo de la siguiente fase. La humanidad tenía que elegir, evolucionar con el planeta o irse. «Los sistemas de las ciudades están diseñados para fallar gradualmente», explicó la doctora Méndez. «Tendrán tiempo suficiente para evacuar a aquellos que quieran partir, pero también tiempo suficiente para que aquellos que estén dispuestos a quedarse puedan unirse a nosotros. Y si la mayoría elige irse, entonces tendrán naves suficientes para llegar a otro sistema. El planeta les proporcionará los recursos necesarios. No hay hostilidad aquí, solo selección natural evolutiva». Elena tomó la mano de Mateo. Habían encontrado algo que nunca habían esperado, un verdadero hogar, no solo un lugar para sobrevivir. «¿Qué opinas?», le preguntó. Mateo miró a su hijo, que estaba jugando con patrones de luz junto con criaturas que parecían ser parte pulpo, parte planta, parte pura inteligencia. Diego parecía más feliz de lo que lo había visto jamás en las ciudades flotantes. «Creo que ya no somos los mismos humanos que llegamos aquí hace 15 años», respondió, «y tal vez eso no sea algo malo». En los días siguientes, mientras Nueva Esperanza descendía lentamente hacia las nubes, algo extraordinario comenzó a suceder. En lugar de pánico masivo, muchos colonos comenzaron a reportar sueños extraños, visiones de un mundo submarino de belleza incomprensible, llamadas que parecían venir de las profundidades de la atmósfera. Los más valientes comenzaron a bajar a los niveles inferiores de las ciudades, siguiendo los patrones de corrosión bioluminiscente como mapas de carreteras hacia una nueva forma de existencia. Cuando Nueva Esperanza finalmente se sumergió completamente en las nubes tóxicas, no hubo gritos de agonía, sino suspiros de transformación. Los edificios metálicos fueron lentamente absorbidos por la biomasa planetaria, sus habitantes integrados en un ecosistema que era parte tecnología, parte biología, parte algo completamente nuevo. Mateo Vázquez, observando desde su nuevo hogar en las profundidades bioluminiscentes, vio cómo las otras ciudades flotantes tomaban sus propias decisiones.
Algunas eligieron partir, lanzándose hacia las estrellas en busca de mundos que pudieran dominar en lugar de mundos con los que pudieran coexistir. Otras descendieron voluntariamente, llevando a sus poblaciones hacia la metamorfosis. Diego, ahora con la capacidad de comunicarse fluidamente tanto con humanos como con nativos, se había convertido en una especie de embajador entre las especies. Era parte de la primera generación verdaderamente híbrida, ni completamente humana, ni completamente alien, sino algo nuevo. «Papá», le dijo una noche, mientras flotaban juntos en una cámara de observación, viendo las auroras bioluminiscentes que ahora iluminaban constantemente las nubes. «¿Crees que hicimos lo correcto?» Mateo sonrió, sintiendo en su cuerpo las modificaciones que lo habían transformado durante los últimos meses. Ya no necesitaba tecnología para respirar en cualquier parte del planeta. Su mente se había expandido, conectándose parcialmente con la conciencia planetaria sin perder su individualidad. «Creo que hicimos lo único que podíamos hacer», respondió. «Evolucionamos». Elena se acercó, su piel ahora con una sutil bioluminiscencia que la hacía más hermosa que nunca a los ojos de Mateo. Había desarrollado la capacidad de sentir directamente las corrientes químicas de la atmósfera, convirtiéndola en una especie de meteoróloga viviente. «Las últimas ciudades flotantes partieron hoy», reportó. «El planeta les proporcionó naves híbridas, parte metal, parte orgánica. Llegarán sanas y salvas a sus nuevos destinos». «¿Cuántos se quedaron?» «Aproximadamente la mitad, suficientes para comenzar algo nuevo, pero no tantos como para abrumar el ecosistema». Esa noche, los tres flotaron juntos hacia la superficie, algo que ahora podían hacer sin equipo de protección. Emergieron por primera vez en años sobre las nubes y vieron un cielo nocturno más hermoso de lo que recordaban. Las estrellas brillaban con una claridad perfecta, no filtradas por sistemas de reciclaje de aire o ventanas de metal. «Encontramos un hogar», murmuró Diego, extendiendo brazos que ahora tenían membranas sutiles para ayudarlo a navegar las corrientes atmosféricas. Mateo abrazó a su familia, sintiendo a través de la conexión neuronal que ahora compartía las emociones y pensamientos de Pintosenbaum. Millones de otros seres, humanos y nativos por igual, todos parte de algo más grande que ellos mismos, pero sin perder su individualidad. El planeta había resultado estar vivo, efectivamente, pero no como un enemigo que rechazaba la invasión, sino como un maestro que ofrecía una lección. La verdadera colonización no significaba imponer tu forma de vida en un mundo nuevo, sino permitir que el mundo nuevo transformara tu forma de vida en algo mejor. Mientras descendían de vuelta hacia su hogar en 1900, las profundidades brillantes, Mateo se preguntó cuántas otras especies en el universo habían enfrentado la misma elección: conquistar o coexistir, dominar o evolucionar. La humanidad había elegido evolucionar. Y por primera vez desde que había dejado la Tierra, Mateo Vázquez se sintió verdaderamente en casa.